que están obligados a leer el libro que yo les... En general los líquidos tienen una estructura que tiene una parte hidrófila y una parte hidrófoba. Esto hace, por ejemplo, que puedan conformar las membranas celulares, ¿no? Una parte hidrófoba en el centro, una contra otra, y la parte hidrófila hacia el líquido extracelular o hacia el líquido intracelular. Los ácidos grasos, hay muchas maneras de dividirlos, de cadena corta, cadena media, cadena larga. Otra es de que sean saturados o insaturados. Los ácidos grasos, en todos estos carbonos, cada una puntita es un carbono, tiene 4 enlaces para llenar. Uno se llena con un carbono y los otros 3 con hidrógeno. Cuando los 3 terminales están unidos al hidrógeno, se llaman saturados. ¿Ya? Todo está lleno, todo lleno de hidrógeno. Cuando en algún punto le falta un hidrógeno y tiene que formar un doble enlace con el siguiente carbono, se llaman insaturados. Si ese doble enlace es único en la molécula, se llaman monoinsaturados, y si tiene varios dobles enlaces, se llaman poliinsaturados. ¿Ya? Los poliinsaturados, omega 3 y omega 6, se llaman esenciales, porque nuestro cuerpo no los puede producir. Es obligatorio que los tengamos que ingerir en la dieta. ¿Ya? El primer carbono es el carbono alfa y el último carbono es el carbono omega, el alfa y el omega, ¿no? El alfabeto griego. Entonces le llaman omega porque el enlace doble está 3 carbonos antes del final o 6 carbonos antes del final. Se llama omega 6 y omega 3. Estos son muy importantes, ¿no? Porque además de cumplir funciones energéticas, que sabemos que los lípidos tienen, los alimentos grasos tienen una función energética, también cumplen otras funciones. Ya lo vamos a ver. Otra cosa importante aquí, cuando hay un doble enlace en cualquiera de los insaturados, mono o poli, pueden adquirir una configuración lineal, como los que son saturados, ¿no? Pero también pueden adquirir una configuración que no sea lineal, sino que se dobla, que hace una especie de curva a raíz del doble enlace. Cuando tiene una curva, no es una configuración de la línea, la molécula se le llama un enlace cis, y cuando es lineal se le llama trans. ¿Han escuchado las grasas trans? Las grasas trans, hay muy pocas grasas trans en la dieta de los alimentos enteros, ¿no? Lo que produce la naturaleza. Y hay muchísimas grasas trans en la industria. Las grasas trans, hay un proceso para formar grasas trans, tienen cosas muy buenas para la industria. Es una grasa que no se oxida, que es sólida, ¿sí? Que no es viscosa como los aceites, sino es sólida. Entonces ustedes ven ¿cómo se llaman estos? Los bimboletes, bueno, todo lo que hay, ¿no es cierto? En la industria, y ven que eso adquiere una forma sólida, es muy fácil de manipular para llenar envases, no se degrada, no se chorrea, no se malogra y no se oxida tampoco, ¿ya? Pero para la salud tiene efectos muy malos. Entonces, hay uno de los seminarios, ahora le dejo los seminarios a su compañero, que es para la última sesión de esta fase, que es grasas trans. Un grupo va a explicarnos mucho más todos los efectos y todo lo que son las grasas trans, ¿ya? Estos son los ácidos grasos omega. Los principales, el alfa linolénico es el primero, y el linoleico. El omega 6 primordial y el omega 3 primordial. A partir de eso se pueden construir los otros omega. Y son importantes porque había un doctor, Sinclair, todos los estudios que yo les voy a traer son bien antiguos, ¿ya? 1953. Él trabajaba en Canadá, en la parte cerca de Estados Unidos, y veía muchos pacientes con problemas del corazón, coronarios, con infartos, etcétera, etcétera. Y lo mandaron a trabajar al norte de Canadá, donde viven los esquimales, y esperaba ver lo mismo, y no vio eso. Vio que las personas mayores tenían muy pocos problemas del corazón, pocos infartos, se morían de otras cosas, ¿no? Poco problema coronario.
Entonces él dijo, algo pasa aquí, ¿no? Hay algo especial en este lugar, o es el frío, ¿no? O es lo que comen, o es la genética. Entonces puede ser la genética también, es una población diferente, digamos, ¿no? Las diversas poblaciones pasan, diversas poblaciones están predispuestas a diversas enfermedades, ¿ya? Si bien somos una sola especie, los seres humanos, pero el venir de una u otra población hace que tengamos más predisposición a una enfermedad u otra. Bueno, pero finalmente él se dio cuenta que era mucho más la dieta. ¿Y qué comían estos, no? Esquimales, no comían verduras porque ellos la nieve no crecen nada, ni fruta ni verdura, todo lo que se recomienda, lo que se recomienda, ¿no? Comer. Ellos comían mucho pescado, ¿no? Mucho aceite, pero aceite de pescado, de más que comían pescado, ¿no? De foca, etc. Entonces después se hicieron estudios y se vio que estos alimentos que comían los esquimales eran muy ricos en estos, justamente, en los omega 3 y en los omega 6, más en los omega 3, ¿ya? Tienen los omega 3 acá, ¿no? Sardinas, caballa, atún, salmón, correcto, alimentos de origen marino. Los omega 6, todos los aceites vegetales son omega 6. La relación óptima debe ser 2:1, 3:1, ¿ya? Sin embargo, en las dietas actuales hay un sobreconsumo de omega 6 y la relación en nuestra dieta es de 16, de 15:1, y eso tiene un efecto negativo para la salud, ¿ya? Entonces, bueno, estos esquimales comían eso, incluso después y no tenían enfermedades del corazón. Este señor Marcholli hizo un estudio en Italia publicado en Lancet, que es una de las revistas máximas, de máximo impacto. Publicar en Lancet es como que alguien se compre un Ferrari de $500,000, una cosa así, ¿no? O sea, es una cosa así de mucho rango, ya es muy difícil publicar en Lancet, tiene que hacer un trabajo muy bueno para publicar ahí. Este doctor Marcholli demostró, ya les voy a decir, me gusta siempre preguntarles acá, él hizo un estudio, ¿ya? Cuando uno lee el título de un trabajo, descubre cuál fue la pregunta de investigación, ¿sí? La pregunta de investigación es la pregunta pico, donde hay población. ¿Hicimos la vez pasada eso o no? Ya, la pregunta pico, población, intervención, comparación y outcome, o resultados. En todos los trabajos, todo estudio tiene estas 4 cosas, ¿ya? Y si no están puestas, están implícitas, pero muy implícitas, muy fácil de deducir. Acá, también está. Pero vamos a que es un trabajo analítico, este es un trabajo descriptivo, este es analítico, ¿ya? Entonces, suplementación dietaria con omega 3, ¿no? Poliinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Vitamina E, después de infarto miocardio. Resultados del estudio GISI, ¿no? De prevención, ¿ya? ¿Cuál es la población aquí? ¿Y quiénes está haciendo el estudio? Los pacientes que han tenido infarto, ¿sí? Posinfartados, todos son posinfartados. ¿Cuál es la intervención? La suplementación de vitamina E. Suplementación. Entonces forman 2 grupos, ¿sí? Un trial es un estudio clínico aleatorizado, ¿no es cierto? Es un experimento. Todo trial es experimento donde hay un grupo de intervención y un grupo de comparación. Entonces forman 2 grupos con los posinfartados, y a uno les dan placebo y al otro le dan ácidos grasos omega 3 y vitamina E, ¿correcto? Y luego ven qué pasa, ¿no es cierto? Entonces el C, el pico, ¿no? Población, intervención, comparación, ese es el grupo control, que son posinfartados a los que les dan placebo, ¿correcto? Lo que quieren ver cuál es el efecto de darles omega 3, ¿no? Lo que se vio en este estudio. O sea, dicen, oye, puede ser, ¿no? Hagamos un estudio para ver si funciona, ¿no? Y el outcome, no dice aquí el outcome, ¿no? ¿Qué es lo que mediríamos en los posinfartados? Bueno, una de las cosas rápidas de medir, porque puedes medir muchas cosas, ¿no? Puedes medir inclusive qué pasa con ellos muchos años después, si se mueren jóvenes, ¿no es cierto? Lo que ven es la tasa de reinfarto,
porque es frecuente que los postinfartados se reinfarten dentro de las pocas semanas después de haber sufrido un infarto. Y lo que vieron en este estudio es de que la tasa de reinfarto disminuía en 20% comparado con el grupo control. ¿Ya? Entonces, un resultado muy bueno, entonces, que mostraba las ventajas de los ácidos grasos omega 3. En otros estudios no se vio los resultados tan buenos. Cuando se hace un estudio y sale muy bueno, en todo el mundo lo repite, en su población, en su gente, en su medio. Entonces, aunque no se vio tan buenos resultados como en otros cuando se repitió ese estudio, pero quedó la idea y queda el tema de que los omega 3 son muy beneficiosos para la salud. Vamos a ver ahora rápidamente las vías metabólicas de los lípidos. Los lípidos tienen básicamente tres vías. Yo puse dos acá. La tercera es la formación de los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Uno es la formación, la lipogénesis, y el otro es la degradación de los lípidos. ¿Ya? Y un camino alterno es la formación de los cuerpos cetónicos, que no está aquí, pero que también es importante. La lipogénesis. Casi todo lo que comemos nosotros son carbohidratos. Nuestra cultura o el mundo natural o nuestro cuerpo también está diseñado para que los alimentos energéticos que consumamos sean carbohidratos. Realmente comemos un porcentaje menor de grasa. Ya lo vamos a ver ahorita después, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Si todo lo que nosotros, la energía que guardamos, que almacenamos, ¿no? El gran almacén, ¿cuál es el gran almacén? El tejido adiposo en nuestro cuerpo es el gran almacén, ¿correcto? El pequeño almacén es el glucógeno, ¿no? Que es carbohidrato. Pero casi todo lo que comemos es carbohidrato. Entonces, obviamente ese carbohidrato se tiene que convertir en grasa en nuestro cuerpo de todas maneras para que se pueda guardar. Entonces eso ocurre así. Casi todo lo que entra en la dieta son carbohidratos. Los carbohidratos hacen la glicólisis, el producto final de la glicólisis es el piruvato. El piruvato dentro de la mitocondria se convierte en acetilcoenzima. Pero la formación de grasa ocurre en el citoplasma. Entonces tiene que salir de la mitocondria y eso lo hace a través de la lanzadera de citrato, que es un mecanismo por el cual el acetilcoenzima A se une al oxaloacetato, forma citrato, sale de la célula y ahí ya puede liberar a su coenzima A. Libera su acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A se transforma en malonilcoenzima A. Y estas dos moléculas son como un Lego. Acetilcoenzima A y malonilcoenzima A van ahí haciendo y ya haciendo la cadena de los ácidos grasos, que son una cadena, ¿no? Como una cadena, tal cual, ¿no? Un eslabón, ¿ya? Estas dos funcionan. Y este es el paso más limitante. Esta enzima, la acetil-CoA-carboxilasa, que convierte acetil-coenzima en malonilcoenzima A, y es activado por la insulina. Entonces es un paso crítico. Aquí es donde se regula que haya o no, que se desencadene o no la lipogénesis. Ya lo pregunto y no lo digo. Entonces así ven cómo van formando a partir de la acetil y la malonil, se va haciendo toda la cadena, ¿no? En esta enzima, el ácido graso sintasa, y esto ocurre en el citoplasma. Hay otros dos procesos importantes. En todo el mecanismo anterior, ese de Lego, es hasta 16 carbonos. Para construir más ácidos grasos de 18, 17, 18, 20 carbonos, hay otros mecanismos que se llama la elongación, ¿ya? Y para introducir dobles enlaces en los carbonos, también puede ocurrir, lo puede hacer nuestro cuerpo, se llama desaturación. O sea, nuestro cuerpo es capaz de formar más allá de los 16 carbonos y también de hacer ácidos grasos poliinsaturados, mono o poliinsaturados, en estas posiciones, carbono 4, 5, 6 y 9. ¿Ya? Pero el omega 6 y el omega 3 siempre están más allá del 9. Nuestro cuerpo no puede producir ni omega 3 ni omega 6 porque a lo máximo que llega es a desaturar el carbono 9. No puede más allá. Por eso es obligatorio que nosotros lo tengamos que comer. Por eso se llaman ácidos grasos esenciales. Aquí está el proceso. Los ácidos grasos omega 3 tienen propiedades, es una vía que las moléculas que te vienen aquí son antiinflamatorias. Y el omega 6, las moléculas, además de ser
sustratos energéticos tienen propiedades proinflamatorias. Entonces son moléculas que participan en los procesos inflamatorios de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, una de las teorías dice de que, claro, los omega 3, al tener propiedades antiinflamatorias, y por ejemplo la inflamación es un proceso que tiene que ver con la degradación de los ateromas. Entonces, ahí es donde puede actuar y puede tener un efecto beneficioso en la enfermedad coronaria. Esto lo voy a pasar. Los ácidos grasos, una vez que se forman de la manera como les expliqué, después van a formar 3 ácidos grasos, se unen a la glicerina y forman los triglicéridos, o los triacilgliceroles, que es así como se guarda. O sea, se empaqueta así como triglicéridos y eso va a las vesículas de los adipocitos y ahí queda guardado, ¿no? Como un almacén de energía. Porque después vamos a ver la lipólisis, que justamente es esto de acá, a través de las vesículas de los adipocitos, se sacan los triglicéridos y se los degrada, ¿no? Entonces acá está el triglicérido con sus 3 ácidos grasos y se le va quitando uno a uno, ¿no? Finalmente nos queda glicerol y 3 ácidos grasos, ¿no? El glicerol puede ir a estas vías, a la glucólisis o a la gluconeogénesis. A partir del glicerol se puede fabricar, glucosa, y los ácidos grasos no van a la glucólisis y a la gluconeogénesis. Los ácidos grasos son por sí mismos sustratos para la formación de ATP. Van a la beta oxidación, es otro proceso. La glicólisis oxida, nos da ATP, NADFAT, ¿no se acuerdan de la clase pasada? Y eso va a la cadena de transporte de electrones y a formar ATP. Los ácidos grasos van por otro lado a la beta oxidación, que lo vamos a ver ahorita, y también lo mismo, van a formar ATP y a formar NADFAT, y el NAD y el FAT van a la cadena de transporte de electrones, a la membrana interna de la mitocondria, a formar ATP. Todo es para formar ATP, molécula, la moneda energética de nuestro cuerpo. Porque recuerden que en nuestro cuerpo la gasolina no se puede guardar como gasolina, ¿no? Se va formando a cada momento, ¿ya? Entonces, los ácidos grasos están aquí para ser metabolizados y formar ATP tienen que entrar dentro de la mitocondria, eso está afuera, en el citoplasma. Entonces, vuelven a entrar con la lanzadera de carnitina, usando la molécula de carnitina como mediador para entrar a la célula, ¿ya? Entonces, el acetil-CoA salía como la lanzadera, ¿se acuerdan? ¿Lo anterior? De citrato, ¿no es cierto? Y aquí usan la carnitina para entrar a la mitocondria, ¿no? Y entonces la 5-enzima se libera después de la carnitina y luego la 5-A va a la beta oxidación, que es el horno, ¿no? Es ahí donde se generan los ATPs. Ahí está la beta oxidación, ¿no? Molécula, la glucosa, 6 carbonos. Un ácido graso de 6 carbonos, el ácido graso produce más ATP que la glucosa. Entonces es una molécula que tiene más rendimiento energético. Pero ¿por qué es más importante la glucosa? Sí, inmediato. Porque la glucosa sirve de sustrato energético al cerebro, por ejemplo, a los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, por eso es que es más importante la glucosa. Esto lo vamos a pasar, porque tenemos que correr. El 80% de las necesidades energéticas en situaciones de ayuno o estrés metabólico la aportan los ácidos grasos, ¿sí? Todo ocurre en la matriz mitocondrial. Y principalmente esto es para el músculo cardíaco, el músculo esquelético y el hígado. Son los órganos que más utilizan los ácidos grasos. Esto lo vamos a pasar. El colesterol es otro lípido muy importante, es un precursor de muchas hormonas, de los ácidos biliares, de moléculas de señalización. Los lípidos llegan a nuestro cuerpo al sistema digestivo, ¿no es cierto? O se forman en el hígado. Entonces, del sistema digestivo tienen que llegar al hígado los lípidos, y luego del hígado tienen que salir hacia los tejidos periféricos
y eventualmente de los tejidos periféricos recoger también algunos lípidos y llevarlos nuevamente al hígado, ¿no? Entonces, y obviamente como no son solubles tienen que ir en algún sitio. Entonces los ácidos grasos tienen sus camiones y sus camiones se llaman lipoproteínas que las llevan. Aquí están los kilomicrones de lipoproteínas de muy baja densidad. Esta se produce desde el intestino al hígado. Estas tres son del hígado a los tejidos. En realidad la única que produce el hígado es esta, las lipoproteínas de muy baja densidad. Y las de densidad intermedia y de baja densidad son los camiones que se van descargando, ¿no? Entonces cuando el camión sale lleno del hígado se llama VLDL. Va dejando su carga y se llama IDL, va dejando su carga y se llama LDL. Y los camiones son unos camiones pequeñitos, muy importantes, que recogen más bien los lípidos de los tejidos periféricos hacia el hígado, se llaman HDL. Esta es la comparación de los tamaños, ¿no? A más grande, más densidad, o menor densidad, perdón. A más pequeño, mayor densidad. ¿Quién le da densidad? Las proteínas. Si ustedes ven, la HDL y la LDL son los que tienen más proteínas, ¿no? Y menos lípidos. En cambio, los kilomicrones tienen todo lo verde, son muchos lípidos, triglicéridos y pocas proteínas, ¿no? Bueno, lo he dicho, ¿no? Los lípidos llegan aquí, hay las lipasas, todos los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y lípidos tienen que degradarse hasta lo último, ¿sí? A sus cadenas mínimas. Los carbohidratos complejos, las cadenas de carbohidratos complejos tienen que degradarse hasta glucosa. Las proteínas ya lo vamos a ver hasta aminoácidos y los lípidos hasta ácidos grasos y glicerol para poder absorberse, ¿ya? Y en las células intestinales donde ya se producen estos kilomicrones que ya viajan a la... ¿Quién ayuda mucho a la digestión de las grasas? La bilis, ¿no? Los ácidos biliares, que saponifican la grasa. Aquí está cómo el hígado produce el VLDL, va dejando los triglicéridos, ¿no? En los tejidos y se va convirtiendo en IDL y luego en LDL, ¿no? Y al final solamente tiene colesterol. Y este colesterol es procesado por los macrófagos, ¿ya? Y las células inmunitarias son las que degradan el colesterol. Entonces el HDL también recoge este colesterol de los tejidos periféricos y lo lleva al hígado, por eso le llaman la que recoge la grasa mala y lo lleva al hígado es el HDL. Y el VLDL es la grasa, la mala, digamos, porque es la que viene cargada de líquido. Claro, obviamente en un exceso, esto es un mecanismo funcional. La cetogénesis es una formación y degradación de cetonas, lo vamos a ver junto, es una vía alternativa, ¿ya? Entonces, cuando la lipólisis, cuando se produce la lipólisis, parte del metabolismo de los líquidos se va a derivar hacia la formación de cuerpos cetónicos. Estos son el acetocetato, el acetocetato y los cetones. Su producción ocurre en la matriz mitocondrial de los hepatocitos. Entonces, cuando hay un exceso de acetil-CoA, este exceso se puede ir a una vía alternativa, ¿no? Que es para la formación de los ácidos, de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son importantes, son moléculas más pequeñas que atraviesan la barrera hematoencefálica, a diferencia de los ácidos grasos que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Y entonces en situaciones de estrés metabólico, el cerebro que siempre come glucosa dice no, también hay una situación aquí especial y usa los cuerpos cetónicos para producir energía, ¿ya? Bueno, por eso es importante, en situaciones de ayuno prolongado o estrés, los cuerpos cetónicos son un sustrato energético alternativo para el cerebro. No completo, siempre sigue alimentándose de glucosa el cerebro, pero ya un porcentaje importante de su metabolismo energético es a partir de los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos al pH fisiológico de nuestro cuerpo se dividen en un anión y un cation. Entonces, al dividirse en su anión, el hidrogenión y el cuerpo cetánico, entonces si hay mucha producción, los hidrogeniones pueden generar una acidosis en nuestro cuerpo. Entonces, pueden producir
una cetoacidosis que es típica, por ejemplo, de la cetoacidosis diabética, muy común en los pacientes con diabetes tipo 1 que no tienen insulina. La dieta cetogénica, vamos a ver aquí. Esta es la dieta americana estándar, ¿sí? 55% de la dieta son carbohidratos, ¿sí? En los países occidentales. 15% son proteínas y 30% son grasas. La dieta cetogénica es una dieta que se ideó para hacer bajar de peso a las personas. Y en esta dieta, el 75% es grasa, el 20% es proteína y solo el 5% son carbohidratos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen con esta dieta? Hacen que, como tienen que degradarse los ácidos grasos, tienen que activarse la gluconeogénesis, ¿no? Porque si no comemos glucosa, hay un nivel crítico de glucosa, tiene que venir de algún lado, ¿no es cierto? Entonces lo que ocurre aquí es de que la glucosa proviene de la gluconeogénesis. Entonces hay una lipólisis muy importante que consume toda esta grasa de la dieta, pero también consume las reservas de nuestro cuerpo. Se activa la vía de la lipólisis, ¿ya? Y entonces el paciente empieza a consumir sus reservas de grasa. ¿Algo? No. Luego viene el nivel molecular. ¿De qué moléculas está hecho nuestro cuerpo? Entonces aquí viene agua, lípidos como gran grupo, ¿no es cierto? Proteínas, ¿sí? Son los más importantes. Luego viene el nivel celular, ¿no? La masa, o sea, juntar todas las células, sin considerar matrices extracelulares, solamente células. Luego líquidos extracelulares, sólidos extracelulares. Luego ya vienen tejidos. ¿Cuáles son los tejidos que más volumen ocupan en nuestro cuerpo? El tejido muscular, el tejido adiposo, hueso, la sangre, etc. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en el nivel molecular, ¿ya? Y en el nivel molecular, ¿no? El 61% de nuestro cuerpo es agua, el 17% es proteína, el 7% es hueso y el 15% es grasa. Estos tres de aquí, de este lado de aquí, le llamamos la masa corporal magra, la masa magra. Es muy importante porque estos compartimentos son metabólicamente activos. De hecho, por ejemplo, para calcular los requerimientos de un paciente, nosotros usamos su peso, ¿no es cierto? ¿Cuántas calorías necesita un paciente? Tengo que darle. Las nutricionistas dicen, a ver, voy a hacer la dieta para los estudiantes de la católica. Entonces, ¿cuánto pesan? Promedio 70 kilos, y las chicas de 60, y ahí calculan en base a eso. Pero si tenemos un paciente que pesa 120 kilos, ¿sí? Ya no uso su peso para calcular, sino tendría que dar una dieta inmensa, ¿no? Porque de acuerdo a sus requerimientos, si no hacías eso. Se usa el peso ideal. En los obesos se usa el peso ideal, y ahora vamos a ver también cuando vamos a buscar requerimientos, pero les hago un adelanto. ¿Por qué? Porque la grasa es un tejido metabólicamente de reserva, es una reserva, es un almacén que no cumple una función metabólica, digamos, en todo momento, ¿no? Entonces, por eso, para calcular se usa la masa magra, ¿ya? Para hacer los cálculos metabólicos en el paciente, que es la parte metabólicamente activa de nuestro cuerpo. Nosotros somos como una piscina, ¿sí? En cuanto a la reserva de energía. ¿Esto qué es? El tejido adiposo de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una ingesta calórica, parte de esta ingesta calórica se gasta, ¿no? En el día a día, en lo que hacemos, en el funcionamiento del metabolismo basal, tal. Y otra parte se gasta otra parte en los movimientos, en cuánto nos movemos, en nuestra actividad física, ¿no? Si esto no es modulado, correcto, o sea, si tenemos un balance cero, ¿qué pasa si hay un balance positivo? Engordas. ¿Qué pasa si tienes un balance negativo? Bajas de peso. Bajas de peso. Es tal cual, ¿no es cierto? Es tal cual. Entonces, nuestro balance debe ser cero, ¿sí? Puede ser que en una etapa de tu vida dijiste, no, ya empezaste a comer un montón, o a tener muy poca actividad, o las dos tal vez, y tu piscina se empieza a llenar. Y luego dices, no, me estoy subiendo de peso, ¿no? Ya, entonces paras. Entonces regulas otra vez. Y ya dejas de subir de peso.
Luego pasa el doctor, doctor, no puedo bajar de peso. No, como poquito, yo soy el que menos como en mi casa, pero no puedo bajar de peso. Y vaciar la piscina es complicado, porque significa que tiene que aumentar esto, ¿no? O disminuir esto mucho más. Y muchas personas que tienen sobrepeso, obesidad, comen poco. Pero perderlo, o sea, comen, lo poquito que comen, lo asimilan y están en balance cero. Estar en balance negativo es complicado. ¿Sí? Pregunta, ¿es fácil? Si yo tengo un programa de dieta y ejercicios, ¿verdadero o falso? Me dice, ¿la tasa de éxito de los programas de dieta y ejercicios es alta o baja? ¿Eso ya les dije la vez pasada? Ya lo saben. Es muy difícil bajar de peso con dieta y ejercicio. Es bien difícil. ¿Por qué se baja? O sea, sí se puede bajar, pero cuando se hacen los estudios, la tasa de éxito va entre el 5 y el 15%. Hay mucha investigación en lo que es este peso y este tema para bajar de peso, ¿no? Entonces no es fácil, ¿no? Por eso hay cirugía bariátrica, por eso hay un montón de pastillas, algunas cosas hasta peligrosas, ¿no? Hormona tiroidea, todo se prueba, ¿no? Para aumentar el metabolismo basal, tal. El que inventa una pastilla nueva para bajar de peso es millonario. El que invente la que sirve, está muy bien, ¿no? La tasa de éxito de la cirugía bariátrica es lo que más funciona por mucho, así, a cualquier método clínico, es la cirugía bariátrica, ¿ya? En cantidad de peso perdido y en porcentaje. Todos los pacientes bariátricos bajan de peso, ¿ya? Algunos reganan después de varios años y se acercan a su peso anterior, ¿ya? Pero como éxito es incomparable. Pero los clínicos, los endocrinólogos, ¿alguien tiene papel endocrinólogo, tío endocrinólogo aquí? No les gusta mandar a los pacientes con los cirujanos. Ellos siguen buscando la pastilla mágica. Y siempre nos hacemos bromas, yo tengo varios amigos endocrinólogos. Y les digo, ¿no? Y desde nuestro lugar, ¿no? No nos gusta que otro sea el protagonista, ¿no? Mejor no les digo, tengo un proyecto interesante, bonito, ojalá que se concrete sobre este tema de tratamiento de la obesidad. Vamos a ver si hacemos un taller especial de eso. Bueno, esto es lo que nos da la energía potencial de los alimentos. ¿Cuántas calorías nos dan? Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Aquí están, ¿no? Obviamente, que más nos da son los lípidos, ya hemos visto, ¿no? Tiene energía potencial, o sea, la energía que podría darnos un gramo de estas moléculas. ¿Qué es el metabolismo basal? La energía necesaria para llevar a cabo funciones celulares, procesos fisiológicos involuntarios y procesos involuntarios dirigidos a mantener la vida. ¿Qué implica esto? La actividad neuronal, movimientos de los músculos respiratorios, latido cardíaco, motilidad intestinal, tono muscular, gradientes de membrana, ¿no? Esto, el metabolismo basal es proporcional a la masa magra.